La mañana comenzaba lentamente en la ciudad, con un sol tímido que apenas se asomaba por encima de los edificios. Las calles estaban llenas de gente que caminaba con prisa, cada uno atrapado en su propio mundo, en sus propios problemas, en sus propios sueños. Pero entre aquella multitud había dos hombres que, sin saberlo, estaban a punto de convertirse en el reflejo perfecto de la diferencia entre la mentalidad de un rico y la mentalidad de un pobre. El primero se llamaba Daniel, un joven de 26 años, cansado, con la ropa arrugada y los pensamientos aún más desordenados. Había trabajado toda la noche en un turno que no le gustaba y que apenas le pagaba lo suficiente para sobrevivir. Mientras caminaba hacia su casa, repetía en su mente el mismo monólogo de siempre: no puedo más. La vida es injusta. Todo es difícil. Nunca me va a ir bien. Era como si esas palabras fueran un disco rayado que lo seguía a todas partes, marcando el ritmo de su vida. El segundo hombre, Alejandro, caminaba con una energía completamente distinta. Iba vestido sencillo, pero con postura firme, mirada clara y paso seguro. Tenía casi la misma edad que Daniel, pero la forma en la que observaba el mundo era completamente diferente. Para él, la mañana era una oportunidad. El cansancio no era un enemigo, sino una señal de que estaba avanzando. Las dificultades no eran obstáculos, sino entrenamiento. Cada día significaba empezar de nuevo, más fuerte, más enfocado, más determinado. El destino quiso que ambos llegaran al mismo semáforo, en la misma esquina, al mismo tiempo. Uno llevaba consigo una mente cansada, gastada, llena de quejas. El otro llevaba ambición, disciplina y un sentido inquebrantable de responsabilidad personal. Ninguno sabía quién era el otro, pero en ese momento, sin cruzar una palabra, ya estaban representando dos mundos completamente distintos. Daniel miró su teléfono. Un mensaje de su jefe: necesito que vengas también al turno de noche. No hay nadie más disponible. Sintió rabia, frustración, impotencia. Siempre lo mismo, murmuró. Se quejó en voz baja, como si el mundo entero estuviera en su contra. Alejandro, en cambio, miraba un mensaje completamente distinto en su móvil. Era de un mentor que seguía en redes sociales. Decía: si hoy no tienes tiempo, crea tiempo. La disciplina siempre supera a la motivación. Él sonrió. Lo tomó como un recordatorio, como un empujón. Había decidido hace tiempo que cada día sería un paso hacia adelante, aunque fuera pequeño. No esperaba que la vida fuera fácil, esperaba que valiera la pena. El semáforo cambió a verde. Daniel cruzó la calle arrastrando los pies, pensando en lo mal que iba todo. Alejandro cruzó la calle con firmeza, pensando en cómo podía mejorar un 1% cada día. Ambos estaban viviendo la misma ciudad, la misma economía, las mismas dificultades, pero desde perspectivas completamente distintas. Y esa era la diferencia que nadie ve desde afuera: no es el dinero lo que separa a los ricos de los pobres, es la mentalidad. La mente de Daniel estaba enfocada en sobrevivir. La mente de Alejandro estaba enfocada en crecer. Uno veía problemas, el otro, oportunidades. Uno esperaba que las cosas cambien. El otro había decidido cambiar el primero. Y lo más impresionante es que ambos nacieron con el mismo cerebro, el mismo potencial y la misma capacidad de transformación. La verdadera pregunta es: ¿cuál de los dos caminos elegirá quien está viendo este vídeo? La tarde avanzaba lento, como si el tiempo quisiera dar una lección a quienes estaban dispuestos a observar. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios, la ciudad cambiaba de ritmo, el ruido disminuía, las luces comenzaban a encenderse, y con ellas también despertaban las dudas, los miedos y los sueños que las personas llevan. Dentro, en un pequeño café del centro, Daniel se sentó frente a una mesa vacía. Había terminado otro turno agotador y había llegado allí simplemente para descansar unos minutos antes de volver a su casa. Cuando el mesero le preguntó qué quería pedir, él respondió: lo más barato que tengas. No porque tuviera hambre, sino porque estaba acostumbrado a pensar siempre en escasez. Mientras esperaba, tomó su teléfono y empezó a deslizar la pantalla sin ningún objetivo, solo para distraerse del cansancio. Su rostro reflejaba algo más profundo que la fatiga física, reflejaba resignación. Ese pensamiento silencioso que lleva meses repitiéndose en su cabeza: es lo que hay. No puedo hacer nada. Exactamente al otro lado del café, Alejandro también estaba sentado, pero su presencia irradiaba algo completamente distinto.
Tenía un cuaderno abierto, lleno de notas, objetivos, fechas y planes. Mientras tomaba un sorbo de café, revisaba una lista con atención. Hábito número 1. Leer 20 minutos diarios. Hábito número 2. Revisar metas semanales. Hábito número 3. Invertir en mí antes de gastar en cualquier otra cosa. Para él, ese cuaderno no era un simple objeto, era un mapa. Un mapa diseñado para guiarlo hacia una vida mejor, paso a paso, con disciplina y claridad. La diferencia entre ambos hombres no era visible a simple vista. Nadie en el café podía saber quién era el pobre y quién sería rico en 5 años. Nadie podía prever quién se quedaría estancado y quién crecería. La diferencia estaba escondida en algo que no se puede ver, pero sí sentir, la manera de pensar. En ese momento, el mesero llevó la bebida de Daniel a la mesa. Él lo observó con cierto disgusto al ver que era un café aguado. Siempre lo mismo, murmuró. Para él, todo era una confirmación de que la vida estaba en su contra. Alejandro, en cambio, no esperaba que nada fuera perfecto. Esperaba que las cosas requirieran esfuerzo. Y mientras escribía, recordó una frase de su mentor. La pobreza empieza aquí, tocó su sien, mucho antes de aparecer en tu bolsillo. Entonces ocurrió algo que parecía insignificante, pero que contenía un mensaje poderoso. El café estaba lleno, y no había más mesas libres. Una señora mayor entró buscando asiento. Miró a su alrededor, pero todo estaba ocupado. Alejandro fue el primero en reaccionar. Se puso de pie inmediatamente y le cedió la mesa. Si quiere puede sentarse aquí. No hay problema. Ella sonrió, agradecida. Es raro ver gente amable últimamente. Gracias, hijo. Esa pequeña acción contenía algo que define a quienes tienen mentalidad de crecimiento, generosidad, respeto y la capacidad de ver más allá de uno mismo. Daniel observó de lejos, y por un instante, en su corazón surgió una punzada incómoda, como si algo dentro de él supiera que podría ser mejor, pero no sabía cómo empezar. Alejandro pagó su café, cerró su cuaderno y salió con paso firme. No había tenido una tarde perfecta, ni un día fácil, ni una vida sencilla. Lo que tenía era claro, propósito. Daniel, en cambio, se quedó mirando su taza vacía, pensando en la diferencia que había presenciado sin entenderla del todo. Y este es el secreto que nadie te dice. Los ricos no piensan como ricos porque tienen dinero. Tienen dinero porque piensan como ricos. La noche finalmente cayó sobre la ciudad, envolviéndola en un silencio que parecía diseñado para revelar verdades ocultas. Las luces de los edificios iluminaban las calles, pero en las ventanas de los hogares se encendían otra clase de luces, las de la reflexión, la duda y la esperanza. Daniel caminaba lentamente hacia su casa. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la acera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No había pasado nada extraordinario ese día, pero algo en su interior no era igual. La escena en el café se repetía una y otra vez en su mente. ¿Por qué él se veía tan seguro? Porque yo siento que todo es difícil. Sus pensamientos comenzaron a estallar dentro de su cabeza como pequeñas tormentas. Se detuvo en un semáforo en rojo. Observó a la gente cruzar la calle con prisa, trabajadores, estudiantes, turistas, todos moviéndose como si supieran exactamente a dónde iban. Daniel suspiró. Él no sabía a dónde iba. Solo sabía sobrevivir. Subió las escaleras de su edificio viejo, abrió la puerta y encontró el mismo desorden de siempre. Un lugar pequeño, silencioso, donde el tiempo parecía quedarse detenido. Se dejó caer en la silla frente a la mesa y pasó sus manos por el rostro. Y entonces, sin esperarlo, ocurrió algo simple, pero decisivo. Al dejar su celular sobre la mesa, se encendió un vídeo recomendado. La diferencia entre la mentalidad de ricos y pobres. Daniel estuvo a punto de ignorarlo. Pero algo dentro de él dijo, solo un minuto. Ese minuto cambió su noche. El vídeo hablaba de hábitos, disciplina, mentalidad, responsabilidad y visión. Hablaba de dejar de culpar al mundo y empezar a mirarse al espejo. Fue como si alguien le estuviera hablando directamente a él. Si estás cansado de tu vida, cámbiala. Si no te gusta donde estás, empieza a caminar hacia otro lugar. Tu pasado no te define, tus acciones sí. Las palabras golpearon a Daniel en el pecho. Sintió vergüenza, pero también esperanza. Una esperanza pequeña, casi imperceptible, pero viva.
Cerró el vídeo y se quedó quieto. Miró alrededor, las paredes con pintura vieja, el escritorio lleno de basura, los platos acumulados. Le dolió darse cuenta de algo. No era su entorno el que lo tenía atrapado, era él mismo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro regresaba a su apartamento. Un lugar sencillo, pero ordenado. Se sentó frente a su escritorio, abrió su cuaderno y revisó sus metas del día. Había logrado la mayoría, algunas no. Pero no se castigó por ello. Simplemente escribió una frase que repetía cada noche. Mañana seré mejor, aunque sea un 1%. Ahí estaba la diferencia. Una diferencia silenciosa. Una diferencia que no se ve en fotos, ni en redes sociales, ni en ropa cara. Una diferencia que ocurre en la mente, a puertas cerradas, cuando nadie más está mirando. A medianoche, Daniel tomó una decisión pequeña, pero poderosa. Se levantó, agarró una bolsa de basura. Empezó a limpiar su cuarto. Le tomó 20 minutos, pero esos 20 minutos valieron más que los últimos 2 años de su vida. Porque no estaba limpiando su cuarto. Estaba limpiando su mente. Estaba enviándose un mensaje a sí mismo. Estoy listo para cambiar. Se detuvo frente al espejo. Tenía el cabello desordenado, la cara cansada, ojeras profundas. Pero había algo nuevo en sus ojos. Algo que no había visto antes. Algo que había visto en Alejandro. Determinación. Y en ese momento entendió la verdad. No existe una vida de ricos y una vida de pobres. Lo que existe es una mentalidad de ricos y una mentalidad de pobres. Y cada persona, cada día, decide cuál adoptar. Esa noche, Daniel eligió su camino. No era el más fácil. Pero era el que iba a cambiar su destino. Porque todo cambio empieza con una decisión. Y esta fue la suya.